Primer principio es proteger al personal sanitario. 2, hay que asegurar la atención de pacientes graves que no sean respiratorios. Luego asegurar la atención de pacientes graves sí respiratorios y evitar el contagio y diseminación de virus. Todas aquellas intervenciones, ideas, flujos, intervenciones, todo aquello que realizamos en los servicios de urgencia, hay que entender que van a tener que cumplir con estos principios, que vamos a revisar de uno. El primer principio es proteger al personal sanitario o administrativo, los servicios de apoyo, todos aquellos que están dentro de todo el proceso de la atención de urgencia. Y es que aquellos que estamos en las salas de urgencia, somos de aquellos que estamos más cercanos a la mayor cantidad de pacientes, que muchos de ellos llegan sin ningún tipo de protección, no de protección personal para ellos, de protección para evitar contagio a los demás. Esto es muy distinto a una sala de intermedio o a una sala de intensivo, donde van a estar muchas veces identificados los pacientes, aislados, es decir, el personal sanitario va a saber de quiénes preocuparse y de quiénes no. Muy distinto es aquellos que trabajamos en urgencia. Por lo tanto, el principio 1, que es proteger al personal, uno es un tema, un concepto básico que todos ustedes conocen, que es el principio de seguridad en la escena. No queremos más víctimas, no queremos más contagiados. Pero también por un tema de resguardar la capacidad de recursos humanos. Recuerden ustedes, lo que hemos visto de otros países es que gran parte de los problemas sanitarios, si bien es capacidad instalada, ha sido falta de recursos humanos, que ha quedado fuera del sistema, ya sea por enfermedad, burnout, incluso susto, ¿no es cierto? En fin, por lo tanto es importante resguardar la capacidad de recursos humanos. Y por otro lado, ¿por qué proteger al personal? Porque hay que evitar que nosotros seamos foco de diseminación. Diseminación cuando volvamos a nuestro entorno, diseminación cuando volvamos a la calle o cuando estemos viendo a otros enfermos en otra instancia hospitalaria. El siguiente principio es el de asegurar la atención de pacientes graves. Bien, asegurar la atención de pacientes graves. Este es el giro del negocio nuestro. Y cuando hay colapso en algún sistema sanitario, en alguna red de críticos, esto siempre se va a cortar por el hilo más fino. Las UCIs están acostumbradas a trabajar, ¿no es cierto?, con un número limitado de pacientes, se pueden poner pacientes supernumerarios, lo mismo en el intermedio, se puede trabajar con pacientes en pasillo, pero en el servicio, que puede incluso a veces triplicar la demanda de pacientes que tiene y de pacientes complejos o en ventilación mecánica, es el servicio de urgencia. Tenemos que propender y presionar a nuestras autoridades para que en la urgencia no sea una mera puerta de entrada, sino que tiene que ser una instancia de atención de pacientes hasta su máximo nivel de gravedad. En relación a asegurar la atención de pacientes graves, vamos a partir por los pacientes no respiratorios. Insisto, no desde el punto de vista clínico, que si hay pregunta al final, encantado de poder contestarla dentro de lo que pueda, pero estamos hablando principalmente dentro de los flujos de atención. Los pacientes no respiratorios, por favor recuerden que lo vamos a seguir recibiendo. La incidencia de trauma, de infarto, de accidente cerebrovascular, de sepsis no respiratoria, etcétera, esos van a seguir llegando al servicio de urgencia. Muchas de estas patologías pueden tener una probabilidad de buen resultado clínico, incluso mucho mejor de aquellos pacientes críticos con enfermedad respiratoria. Entonces, nuestros sistemas de servicio de urgencia tienen que propender a asegurar la atención y la resolución de estos enfermos graves con patología tiempo dependiente, cuya atención no puede estar interrumpida o supeditada a la resolución de los pacientes respiratorios. ¿Bien? Entonces, para reforzar este punto, los pacientes graves no respiratorios, no COVID, van a seguir llegando y los tenemos que seguir atendiendo. Se ha generado un sesgo cognitivo, que la atención médica, clínica en este momento es COVID, no COVID. Y COVID implica grave y todo lo demás es patología banal. No, por favor recordar que la incidencia de estas circunstancias va a seguir la misma. ¿Bien? Y el estándar de atención de estos enfermos tenemos que hacer todos los esfuerzos para mantenerlos en los estándares que hemos manejado siempre.
Así es que asegurar la atención de los pacientes graves no respiratorios, recordar que sigue siendo uno de los focos de nuestra atención de urgencia. Aplazar la atención de estos enfermos aumenta la tasa de hospitalización de estos enfermos. Me refiero que si un paciente con una infección que está en periodo de ventana para tratarla de manera ambulatoria, con distintas estrategias, antibióticos endovenosos, primera dosis de urgencia, etc., si los tratamos de manera no priorizada, vamos a aumentar la tasa de hospitalización y de uso de recurso cama dentro del hospital. Hay que insistir esto con nuestras autoridades locales, que no podemos aplazar la atención de estos enfermos. Lo mismo, hay una facilidad cognitiva y un factor de exposición televisivo, ¿no es cierto?, de pensar que todo se reduce a la atención de intensivo. La atención de intensivo va a estar supeditada a la condición en que nosotros entreguemos a estos enfermos. Insisto, si entregamos un enfermo con insuficiencia cardíaca, pero que llegó en regulares condiciones, pero al momento de lograr la cama hospitalaria, lo logra con shock cardiogénico, en pésimas condiciones y en ventilación mecánica, la probabilidad de sobrevivir a ese enfermo es muy mala. Por lo tanto, insisto, los pacientes graves no respiratorios siguen siendo nuestro foco de atención. No podemos aplazar su atención, ya que aumenta tasa de hospitalización y mortalidad. Principio 3. Asegurar la atención de pacientes graves y en este caso, sí respiratorios. Estos pacientes, ¿no es cierto?, que son en este momento el foco de atención, pero no necesariamente el foco más importante de atención. Puede que en algún momento sean el foco de atención más abundante, ¿no es cierto?, pero no son más graves que un paciente con un trauma grave. Aquí se ve un enfermo que, claro, no se ve del todo crítico, pero que es un enfermo que es nuestro foco de atención. Y que van a llegar en distintas instancias de severidad y muchas veces no con todos los elementos de protección, pero son nuestro foco. Así que, principio 3, asegurar la atención de pacientes graves respiratorios, es otro foco de nuestra atención. Aplazar su atención, aquí sí que está tremendamente demostrado en patologías como asma, EPOC y otros, el demorar la atención de estos pacientes aumenta absolutamente la tasa de hospitalización y requerimiento de intubación y conexión a ventilación mecánica. Por lo tanto, lo mismo, insistir a nuestras autoridades que mejorar la operación de los servicios de urgencia, mejorar la capacidad resolutiva en términos de incrementar el recurso humano, en términos de recurso humano, insumo, unidades de apoyo, es crítico, si no, eso va a impactar en la capacidad hospitalaria o de camas intensivas dentro del hospital. Principio 4 es evitar el contagio y la diseminación de virus. Eso también es un rol del servicio de urgencia en las perspectivas que vamos a ver. Nosotros tenemos un rol, no un rol epidemiológico fuera del hospital, pero sí tenemos un rol. Nosotros no podemos agregar problemas respiratorios o contagio de virus a aquellos pacientes que no tienen infecciones respiratorias. Me explico. Un paciente con un síndrome coronario, si en la sala de espera adquiere una influenza, su evolución va a ser evidentemente distinta. Si un paciente con un accidente cerebrovascular se contagia de coronavirus en el servicio de urgencia, en la sala de espera, su resultado va a ser más malo, y así sucesivamente. Lo mismo, en la sala de espera también podemos pensar pacientes respiratorios. Si propendemos a muchas salas de espera con aglomeración de pacientes, aquellas personas, por ejemplo, de bajo riesgo en el curso de la infección por coronavirus, como niños pequeños, pueden ir al servicio de urgencia y si está lleno de gente, pueden adquirir infecciones relevantes para los niños, como un VRS, como una influenza. Entonces, nosotros tenemos que reforzar y agotar todos nuestros esfuerzos y convencer a nuestras autoridades locales y de nuestros servicios de salud para que los servicios de urgencia dejen de ser un foco de infecciones y diseminación de virus. Como estrategias, vamos a ver aquellas estrategias que han servido en distintas instancias. Insisto, estrategias demostradas para COVID, la literatura es escasa y con N muy pequeños como para hablar abiertamente de evidencia al respecto, pero la evidencia se extrae de
pandemias anteriores como influenza H1N1 del 2009 y también en eventos de múltiples víctimas y en eventos de múltiples víctimas asociados a materiales peligrosos, contaminaciones, etc. Entonces, las estrategias en términos generales es la separación de los flujos de espera, sin duda, y separación de los flujos de atención. ¿Ya? Luego, una estrategia muy importante es que la toma de muestra de examen COVID, que sigue siendo una instrucción ministerial, que se sigue haciendo de manera masiva en los casos que corresponden, pero que no dejemos de tomar examen de COVID, comprendamos que no necesariamente tiene que ser parte del proceso de urgencia. Ese es un paradigma. Hay muchos otros exámenes en la cartera de servicios sanitaria, muchas muestras de examen que se realizan de manera ambulatoria. Por mencionar algunas, ¿no es cierto? El control de tratamiento anticoagulante, entre otros, los procesos de vacunación, que son procesos invasivos, etcétera, son flujos de atención que no necesariamente tienen que estar insertos en el proceso de urgencia, no tienen por qué generar los procesos administrativos de urgencia. Esa es una idea que hay que desarrollar, conceptualmente es apropiada, y la forma de operativizarla, vamos a ver que tenemos varias. Otra estrategia son las medidas para asegurar la correcta segmentación de los consultantes. Y eso está absolutamente concatenado con desincentivar la consulta innecesaria. Muchas personas van a consultar con motivos que son acogibles, ¿no es cierto?, pero que van a tochar la urgencia, como síntomas respiratorios leves, como susto, dudas, etc. Entonces, necesariamente requerimos de estrategias que desincentiven la consulta innecesaria y estrategias que al inicio del proceso de urgencia segmenten de manera correcta a nuestros consultantes. Bien. Como les comentaba, la toma de muestra COVID, tenemos que pensar en un proceso, podríamos llamarlo versión 2.0. Esto es distinto del paciente que tiene que lo aqueja un problema respiratorio relevante de moderada o severa complejidad, que necesariamente tiene que entrar al proceso de urgencia y en su evaluación tiene indicación de muestra COVID. Pues bien, que siga los cursos habituales y los flujos habituales que ya tienen dispuestos ustedes sin duda. Lo que yo quiero mencionar aquí es para aquellos pacientes que habitualmente no necesitan ser evaluados clínicamente, aquellos pacientes que se encuentran en una condición leve, la estrategia es no incorporarlos al proceso de atención de urgencia. Ellos tienen que entrar a un proceso distinto que es solo, exclusivamente para toma de antecedentes, los formularios epidemiológicos respectivos y toma del test. Hay un montón de estrategias que han aparecido alrededor del mundo, algunas más complejas que otras, algunas más interesantes que otras, como por ejemplo este sistema de tomar las muestras dentro de los vehículos de la gente, o pasarle el sistema de toma de muestras, el hisopado nasofaringeo, a la persona para que se lo tome dentro de su vehículo y continúe la atención. Hay muchas formas, insisto, unas más óptimas, o podríamos llamar unas más extravagantes que otras, pero lo que les invito a pensar es que cambien el paradigma, que tomar COVID a pacientes leves no necesariamente es parte del proceso de urgencia. Entonces, en pacientes con sintomatología leve, que habitualmente no consultan los servicios de urgencia, el paciente que tiene congestión nasal o solo rinorrea, etcétera, y que por lo tanto técnicamente no requiere una evaluación médica de urgencia, sí pueden ser conducidos a un proceso exclusivo para toma de muestras. Ese proceso no requiere generación de un DAO, ese proceso no requiere evaluación médica, y eso ¿cómo se puede operativizar? Ya sea poner una carpa o un container fuera de la urgencia. Y aquí quiero ser enfático. Esto no es como los llamados SAUD. Esto no es para una atención rápida de enfermos. No es un fast track. No. Esto es un espacio exclusivo para tomar solamente muestra de un examen. No se necesitan camillas. Debemos mantener los estándares, ¿no es cierto?, de infección intrahospitalaria, entre comillas, pero de separación de las personas,
evitar la aglomeración de personas, por lo tanto tienen que ser flujos expeditos, etc. Entendiendo eso, uno puede inferir que no se necesita un médico, es solo toma de muestra de pacientes. Insisto, debemos cumplir con los estándares de la adquisición de los datos epidemiológicos de la persona, para posteriormente hacer seguimiento, hacer la toma de muestra bajo todos los estándares que se han indicado, y durante este proceso mantener los estándares de resguardo de infección entre los pacientes. Pero insisto, no tiene por qué ser un proceso hospitalario. Para operativizarlo, insisto, puede ser tan fuera como en el estacionamiento de urgencia, a través de los vehículos de las personas. Se pueden instalar carpas. Perdónenme que sea insistente, pero esa carpa no es para tener camilla y evaluar pacientes rapidito, o evaluar pacientes leves, como por ejemplo evaluar dolor de cabeza leve, o evaluar dolor de tobillo leve. No. En esta circunstancia de pandemia, esos pacientes no pueden ingresar al sistema de urgencia en ningún aspecto. Tenemos que evitar que ellos ingresen al proceso de urgencia. Esta carpa es de uso exclusivo para toma de examen COVID en pacientes con sintomatología leve. Hay distintos ejemplos cómo se pueden instalar las carpas, que va a depender obviamente de la realidad local, de la realidad logística, de espacios, etc. Por lo tanto, quiero insistir que no son para evaluación rápida de pacientes, no son fast track, no son de evaluación médica, es un puesto de toma de muestra ambulatoria. Y distinto es para aquellos pacientes que ya iniciaron su proceso de urgencia por distintos motivos, su severidad, etc. En esos pacientes, al momento de que un clínico determina que requieren el test COVID, bueno, pues bien, que se le tome dentro del proceso de la atención de urgencia, en los espacios que ustedes han determinado que ya están haciendo en este momento. En aquellas circunstancias en que no hay posibilidad de instalar una carpa fuera del servicio de urgencia, los invito a tener imaginación y que dentro del espacio del servicio de urgencia ideen un flujo, insisto, distinto, un flujo paralelo. Es decir, aquellos pacientes que ingresen y que una persona fuera de la urgencia determine que se trata de un paciente que exclusivamente requiere examen COVID, puede ingresar por un track distinto al servicio de urgencia en un flujo que no requiere evaluación clínica, no requiere evaluación de médico, no requiere emisión de DAO, sino simplemente un proceso para toma de muestra COVID y los procesos administrativos sociales. Luego, la siguiente estrategia es desincentivar la consulta innecesaria y evitar el ingreso al servicio de urgencia para aquellos pacientes que, como yo les decía al principio, no son nuestro foco de atención, particularmente en este contexto de pandemia. Para estos efectos hay varias estrategias, y las más utilizadas, como les decía, se han extraído de la pandemia de influenza. Una de las más famosas en inglés es Medical Emergency Response Team, que particularmente se utilizó en hospitales y adosados a servicios de urgencia pediátricos para la campaña de influenza, y en 2 hospitales de adultos. Son experiencias muy interesantes que los invito a revisar, que consiste en instalar un puesto básico fuera del servicio de urgencia. No me refiero a una carpa, puede ser una persona de pie, con un toldo, por decirlo, para que simplemente no se moje cuando hay lluvia. Esta persona está fuera del servicio de urgencia. Eventualmente puede estar anexo a esta carpa toma COVID. La cosa es que esté antes de la categorización, antes de la admisión de enfermo. Por lo tanto, el propósito de este punto es dirigir a los pacientes, por un lado, a los pacientes leves con síntomas respiratorios, fiebre, en quienes se estima exclusivamente muestra COVID, a nuestra carpa COVID, por llamarla de alguna manera. Para explicar mejor lo que aparece en la diapositiva, este punto, que vamos a definir quién es este punto de decisión, que es el primer punto de contacto con los usuarios que vienen llegando a la calle, va a definir 3 flujos. Paciente leve que requiere test COVID, un flujo. De ahí, como les mencioné, carpa COVID, container COVID o flujo urgencia COVID sin DAO. Otro flujo va a ser aquellos pacientes que este punto va a decidir que requiere evaluación médica, pero lo va a conducir
al sector de sala de espera y categorización apropiado para no generar contaminación entre los enfermos. Y luego, y el tercer flujo que va a determinar este punto de decisión, que insisto, es el inicial punto de contacto de los usuarios al entrar a nuestro establecimiento, el tercer punto va a ser definir aquellos pacientes que efectivamente requieren atención médica, pero en el flujo no respiratorio. Entonces, por llamarlo de alguna manera, DAO respiratorios, DAO no respiratorios, carpa COVID. Y si lo pensamos, también va a haber un grupo de pacientes que este punto de decisión le va a explicar que ese paciente no debe consultar ahora. Un dolor de tobillo que lleva una semana, por ejemplo, una pequeña equimosis en un dedo porque se lo apretó con una ventana, por mencionar algunos motivos de consulta que ustedes que trabajan en urgencias saben que existe. A ese tipo de enfermos debemos decirle que no utilicen nuestra red de urgencia. Evidentemente no podemos condicionar la atención. Pero es una aclaración, en ningún momento he hablado de condicionar la atención. Si el usuario quiere de todas maneras ingresar al proceso de urgencia, pues lo puede hacer. Se dará cuenta al ratito de que al ser categorizado como C5, va a estar varias horas esperando. Bien, este inicial punto de contacto con los usuarios, la evidencia muestra que debe ser un médico, que puede estar asistido por personal que puede ser orientadores de sala, o auxiliares. Este médico y su acompañante deben entregar folletos, dípticos, dar información, al menos verbal, instruir a la gente. Les recuerdo que gran parte de las enfermedades es el susto y la angustia. Aquí hay que explicar, como les decía, dar recomendaciones, mantenerse en casa, etc. Esto es un punto de decisión muy rápido. Aquí no hay examen físico, no hay control de temperatura, no hay saturometría. Si el médico considera que es un enfermo que requiere saturometría, pues es un enfermo que requiere proceso de atención de urgencia. Lo dirige a el sala de espera selector de demanda respiratoria. ¿Me explico? Por lo tanto, esta es una evaluación muy rápida. La evidencia demuestra que puede atender hasta 40 pacientes por hora. Por lo tanto, perfectamente podría segmentar los flujos de enfermos. Aquí pongo simplemente algunos ejemplos. Esto no está para el MERT o este punto inicial de decisión, pero funciona de la misma manera que los sistemas web han generado esta selección de enfermos. Es decir, si tiene fiebre, compromiso estacional, dificultad respiratoria, este primer punto, este médico claramente va a conducir a este enfermo a sala de espera categorización respiratoria, y así sucesivamente. Como les decía, este médico puede estar junto a la carpa test COVID. Este es un ejemplo, esto es para eventos múltiples víctimas. Pero fíjense que está acompañado de alguien que lo asiste, en la entrega de información y, muy importante e ideal, de personal de seguridad. Este médico, claro, es un médico con experiencia, tienen que estar empoderados, no puede estar asustado, ¿no? Este es un médico que está frente a los enfermos, ¿no es cierto?, como primer punto de atención de los enfermos. Por lo tanto, no puede estar asustado, debe estar empoderado y debe estar acompañado de seguridad idealmente. Insisto, aquí hay un muy buen ejemplo. Cerca ahí dice, al fondo a la izquierda, se fijan, dice pre-triage, es uno de los nombres que se han utilizado, y este médico ocupa los elementos de protección personal apropiados, y se encuentra fuera del servicio de urgencia. Algunos los va a conducir a la carpa toma test, a otro a cada uno de los salas de espera o selectores de demanda respectivos. Luego, quisiera hacer énfasis que cuando decimos que hay que separar los flujos de atención al máximo, es hacer todos los esfuerzos para separar los flujos de atención. Insisto, el no separar los flujos de atención genera agregar complejidad a los enfermos, genera aumentar morbilidad a los enfermos, genera infección dentro del recurso humano, y muchos otros problemas que, insisto, van a impactar en la ciudadanía por fuera, van a impactar en el aumento de la demanda de consulta de urgencia y van a impactar en la complejización de camas intrahospitalarias. Por lo tanto, cuando uno habla de separar los flujos de atención, no basta con sala de espera y categorización, no, es el proceso de atención completo.
sala de espera. El pre-triage sería el único punto que es universal. Pero luego, sala de espera, categorización, el proceso de evaluación médica, si quieren evaluación médica rápida o no, fast track o no, como quieran llamarlo, pero evaluación médica, los procesos de reanimación, eventualmente conexión a ventilación mecánica, y finalmente conducción a cama hospitalaria o conducción a alta domiciliaria con indicaciones, ese flujo debe ser distinto para pacientes respiratorios y o fiebre de pacientes no respiratorios o afebriles. Eso yo sé que es tremendamente difícil. Hay muchos hospitales en nuestro país, con nuestras realidades locales, hospitales regionales, me refiero a regiones, fuera de la capital, que para la pandemia 2009 sí lo lograron. Insisto, con mucho apoyo de sus autoridades, con iniciativa, hay que pensar en grande, hay que pensar que si hay que duplicar flujo, entre comillas, duplicar el servicio de urgencia, tenemos que pensar en otros espacios del hospital, los CDT, los centros de atención ambulatoria, en fin, hay que buscar otros lugares, que son puertas distintas, ¿ok? Entonces, insisto, de que se puede, hay experiencias en nuestras realidades. En caso que sea absolutamente imposible, al menos debemos extremar los esfuerzos para separar el recurso humano. Durante el turno, la gente que está en atención de respiratorios debe evitar al máximo ir a apoyar al sector no respiratorio. Para eso se necesita un cálculo y una estimación de staff muy, muy bien hecho para ambos sistemas o flujos de atención. No deben intercambiarse los insumos ni los equipos médicos, particularmente los equipos de radiología portátil, los medicamentos multidosis, etc. Quisiera hacer un énfasis en los equipos de radiología. Si bien para otras infecciones respiratorias virales, el uso de radiografía tórax o radiografía portátil en servicio de urgencia tienen un rol muy relevante para el diagnóstico y cálculo de severidad de la neumonía o del cuadro, la radiografía, no escáner, la radiografía de tórax tiene un rol. Lo que se ha visto es que para la infección respiratoria viral COVID-2019 no ha generado un rol relevante, lo que ha marcado una diferencia, un punto de decisión en el tipo de atención clínica dentro del proceso ya de hospitalizado, es el escáner, que se puede tomar al inicio del proceso, pero yo insisto que el uso de radiografía de tórax portátil en la urgencia es muy poco lo que va a agregar, insisto, para la toma de decisiones. Al final de la presentación, encantado podemos comentar este punto. Lo pongo de manera particular porque hay que recordar que si alguien solicita radiografía tórax de tórax al equipo osteopulmonar de un hospital que tiene solamente un equipo, ese lugar va a quedar secuestrado, por decirlo de alguna manera, en todo el proceso de aseo e higienización. Lo mismo con los equipos de radiografía de tórax portátil. Ese equipo va a quedar fuera de servicio mucho rato por el hecho de la necesidad de desinfección. Sí, hay muchos hospitales que cuentan con un equipo o con 2 equipos para todo el hospital. En este caso sí, la UCI va a requerir mucho equipo de radiografía tórax portátil porque sí está descrito como un muy buen elemento para seguimiento de pacientes críticos en la UCI, para aquellos pacientes que no puedan ser movidos de la UCI, evidentemente. Por lo tanto, si tuviéramos que elegir un lugar donde no dejar radiografía de tórax portátil, me permito decir que sería para el sector de atención respiratoria del servicio de urgencia. Insisto, van a haber pacientes en el sector de atención graves no respiratorios que requieren con mayor celeridad ese examen, como un paciente con un edema agudo de pulmón, paciente con trauma en caso de que se quiera descartar ciertas patologías, etc. Si se tienen 2 equipos, eventualmente se pudiera secuestrar uno, pero lo que no puede suceder es que haya un equipo de tórax portátil en el hospital y ese equipo tenga que entrar a esta área de alta contaminación que es nuestro flujo de atención respiratorios de la urgencia. Como conclusiones,
Entonces, los mismos principios que comentamos al principio, proteger al personal sanitario, por múltiples motivos. Somos nosotros, son nuestros compañeros, son nuestros amigos, pero también somos la gran fuerza de tarea del hospital y somos los más expuestos. Y cuando me refiero al hospital sanitario, es desde el prehospitalario, desde el ingreso al proceso hospitalario, al proceso de urgencia, hasta aquellos que dejan a los pacientes en las distintas unidades clínicas del hospital. Separar los flujos completos y asegurar la atención de los pacientes graves no respiratorios, insisto, que siguen siendo nuestro foco, y también la atención de los pacientes graves respiratorios, que también son nuestro foco. Y manteniendo siempre en mente que evitemos el contagio entre nosotros hacia los enfermos, evitando diseminación de virus. Eso es. ¿Tenemos un moderador de preguntas? Paso a video. Bien. Buenas tardes, doctor. Yo misma le voy a hacer las preguntas que hemos recolectado a lo largo del chat. La primera de ellas tiene relación de cómo aseguramos la seguridad del personal si no se encuentran todas las medidas o elementos de protección personal disponibles. Muy buen punto. Vamos a aclarar por parte. Primero, si no me falla la memoria, el ordinario 276, perdón, B51-276 de marzo, si no me equivoco, de este año, dejó bien, muy claramente establecido cuáles son los elementos de protección personal. Por lo tanto, el cumplimiento de ellos, perdón, y si no me equivoco, en la página 6 o 5 o 6 incluso se hace un hincapié especial para aquellos funcionarios que se desempeñan en el área prehospitalaria. ¿Se escucha correcto? Bien. Y esto tiene algunas aristas. Uno, corresponde a las autoridades de los servicios de salud locales hacerse cargo de esa responsabilidad. En ninguna parte se ha mencionado que el estándar de uso de EPP es distinto entre unidades críticas como urgencia y SAMU de otras unidades críticas. Eso queda clarísimo en el ordinario que mencioné. Por lo tanto, si no se han entregado o no se han dispensado esos insumos, insisto, ese es un tema de gestión local, que estoy absolutamente de acuerdo con usted, que es un tema que hay que presionar a las autoridades para que así se cumpla. De todas maneras, quisiera hacer hincapié que la disponibilidad de este recurso es limitada, como todo. Por lo tanto, también somos nosotros, el personal sanitario, que tenemos claridad de la indicación y la no indicación de elementos de protección personal, el correcto uso de ellos. Me explico. El personal que no requiere de aislamiento respiratorio no se debe poner aislamiento respiratorio. Si vemos en la tele o en video, en fotografía, otros funcionarios de la salud que utilizan elementos de protección personal que van más allá de las recomendaciones, ese es otro tema. Aquí tenemos que ser muy apegados a la norma, que está trabajada, es segura y se aplica a estándares internacionales. Voy a ir a un punto muy particular, que es el punto de es el tema en relación al personal sanitario de las ambulancias, particularmente el SAMU, que atiende los pacientes más graves en el ámbito prehospitalario de traslado. Bien, la recomendación para la atención de estos enfermos es aislamiento de gotitas y contacto. Y el mejor estándar para esta atención significa el uso de antiparras con mascarilla quirúrgica, puede ser N95, insisto, reutilizable entre paciente y paciente, si se dispone de una mascarilla sobre esta. Luego, antiparra o escudo facial, idealmente escudo facial. Luego es pechera larga con manga impermeable. Aquí quisiera un punto muy puntual. Hay muchos sistemas de prehospitalarios
que han propendido, han solicitado el uso de buzos, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, buzos de una, nombre preciso, de Tyvek, pero que es una tela, ¿no es cierto?, de la empresa DuPont, que tiene múltiples propósitos. O sea, hablar de Tyvek en nombre genérico no significa nada. Hay Tyvek que es exclusivo para evitar que te me manche con pintura y no tiene ningún otro tipo de protección. Muchos de los Tyvek que se están utilizando son Tyvek 500, que no tienen certificación de protección biológica. El único Tyvek en circulación que tiene certificación en protección biológica es el Tyvek 600. Entonces, aquellos sistemas prehospitalarios o en la urgencia, donde se van a hacer procedimientos que generen aerosoles, que ustedes los conocen, intubación, ventilación bolsa máscara, aspiración, etc., en esas circunstancias cambia el estándar de aislamiento contacto gotita a aislamiento respiratorio. Y ese aislamiento respiratorio tiene lo que señala el ordinario. E insisto, si localmente hay servicios que estipulan el sobreuso o el extrauso de estos elementos, eso es postura de cada servicio de salud. La única presión personal que yo tengo es que el sobreuso de estos elementos nos puede llevar a que en circunstancias críticas no tengamos insumos al respecto. Espero que se conteste la pregunta. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, con respecto al test rápido de coronavirus, que dicen hay muchas municipalidades que lo están cotizando para llevarlo a cabo fuera de la red de urgencia, ¿cuál es su recomendación y qué rendimiento y efectividad tiene el test? Bien. Vamos a despejar algunas preguntas. Con respecto a la sensibilidad o especificidad del test, no en mi ámbito de pertinencia, por lo tanto no me voy a referir, pero a modo de comentario, insisto, no responsable, es que es un test que lleva muy poco rato en circulación, por lo tanto referirse a sensibilidad y especificidad de ese test resulta un poco inapropiado. Bien, luego, si hay municipalidades o cualquier instancia que propenda a la toma de test de coronavirus, son estrategias apropiadas siempre y cuando cumplan con los principios que mencionamos en la presentación. Por ejemplo, si en instalaciones de la atención primaria o en puestos municipales, por ejemplo, se genera una sala de espera gigante, con una carpa, con hacinamiento de gente, con síntomas respiratorios, ¿no es cierto? Para hacer una cola, para tomarse el test, se ha perdido uno de los principios, que es evitar el contagio y diseminación, no solamente del coronavirus, de todos los virus en circulación. Entonces, lo que va a suceder en mucha oportunidad, que una madre que no tiene con quién dejar, por ejemplo, su hijo pequeño, ella va a tener síntomas leves, va a querer ir a hacerse el test, no va a tener con quién dejar su hijo pequeño y va a ir a esta sala de espera, y lo que puede conseguir es que su hijo pequeño se infecte con DRS o influenza, por poner un ejemplo. Entonces, ¿estas iniciativas son apropiadas? Sí. ¿Pueden estar fuera de los dispositivos sanitarios? Sin duda. ¿Pueden estar anexados a la atención primaria? Sí, claro, pero cumpliendo con estos principios básicos de evitar el contagio y diseminación de virus. Perfecto. Nos indican si puede hablar un poco sobre la toma correcta del examen. Por ejemplo, si es nasofaringeo, orofaringeo y qué medidas de precaución debemos tener al respecto. Una vez más, yo respetuoso con los halos de conocimiento y competencias. Por lo tanto, solamente me voy a limitar a la recomendación ministerial en relación a que es preferentemente un hisopado nasofaringeo. En relación a si se toma una o dos muestras y la segunda para confirmación en ISP, eso, insisto, corresponde a definiciones MinSal que están online y que pueden ustedes revisar. El procedimiento de la toma de muestra corresponde a un hisopado nasofaringeo sin ninguna particularidad, como se ha hecho habitualmente con otros test de hisopado nasofaringeo y que, insisto, en
la página web del MinSal también aparecen las explicaciones al respecto. El lugar de toma de muestra del test, sí me gustaría mencionar que dice que tiene que ser un lugar de atención exclusiva, con las precauciones, con elementos de protección personal apropiados para el funcionario que lo realiza, pero en ninguna parte dice que tiene que ser un box de atención en una camilla. Así que perfectamente, insisto, con ingenio se pueden disponer separadores, más que un biombo, por ejemplo, como estas, no recuerdo cómo se llaman, casetas de votación, es decir, son lugares pequeños, ¿no es cierto?, lavables, que evitan la diseminación del virus, con techo, y que permiten la toma del examen y su fácil higienización. Por lo tanto, no requiere que los enfermos entren a un box individual para la toma del examen. ¿Existe alguna opinión respecto a las autoridades, sobre todo del Ministerio de Salud, respecto a instalación, de sistemas de turnos entre los profesionales de los servicios de urgencia, en cómo poder distribuir el personal? Nos preguntan desde las urgencias principalmente, y también extendido a la red de atención primaria, que es lo que es el SAR o el SAPO. En el principio número 1, que era protección del personal sanitario, y eso que llevaba varios elementos, como evitar contagio, etc. Un elemento muy importante el que mencionó usted, qué bueno que me preguntaron. Y distinto es cuando hay eventos múltiples víctimas o desastres, etc., en donde a veces una buena estrategia es congregar personal sanitario. En contexto de pandemia, y particularmente en la primera fase, congregar personal sanitario es una muy mala estrategia. Eso genera que el personal sanitario más experimentado en estas unidades críticas sean los primeros en enfermar, y los que vengan y el grupo de personal sanitario que entre en una segunda ola tengan menos experiencia. Algunas muy buenas, perdón que repita la palabra, experiencias que se han usado en otros países, es separar el staff completo, no solamente el servicio de urgencia, sino que hospitalario, y ir utilizándolo de manera fragmentada. Me explico. Debe hacerse un catastro total del hospital, ahí sí, incorporando a todos aquellos funcionarios clínicos, no clínicos, liberados de guardia, que cumplen labores administrativas, labores de docencia, etc. De ellos se tiene que hacer un catastro. Luego ese catastro deben eliminarse aquellas personas de alto riesgo de complicarse o de fallecer debido al virus, y esas personas debieran ser eliminadas del apoyo. Y luego de la fuerza humana que queda a disposición, la idea es seleccionarlo de manera tal que entren en funcionamiento, entren en acciones clínicas de manera fragmentada. Es decir, algunos grupos entran a trabajar durante 14 días o hasta enfermar, y luego entra otro grupo de equipo, ya sea, como le dije, humano, clínico, no clínico, administrativo, etc. Aquí va a haber un trabajo de las unidades de IAS, de Infección Asociada a la Atención de Salud, para el control de este catastro de funcionarios. Es decir, tendrán que hacer seguimiento de síntomas al funcionario al entrar a cada turno, al egresar de cada turno. Tendrán que hacer seguimiento, ¿cómo se llama? Los funcionarios tendrán que hacerse con autocontrol de temperatura al inicio, y cada 2 o 24 horas tienen que hacerse autocontrol de temperatura, e informarlo inmediatamente al equipo que va a estar catastrando el recurso humano dentro del hospital. Por lo tanto, la idea no es congregar masivamente de entrada, sino que, por el contrario, segmentar el recurso humano. Hay algunos servicios de urgencia que han visto, debido a las indicaciones de mantenerse en casa, han visto disminuida su demanda de urgencia. En aquellos hospitales que ha sucedido eso, la recomendación es envíen parte de sus funcionarios a sus casas, evidentemente que hagan cuarentena, para cuando vayan a ser activados y entrar en servicio.
Perfecto. Queremos agradecer la presencia del doctor José Luis el día de hoy. No sé si quiere dar algunas palabras de cierre final y alguna recomendación general para todos los profesionales que nos están viendo el día de hoy. Primero que todo, agradecerles, más que estar en esta charla, quiero agradecerles el trabajo que ustedes hacen. Somos los más expuestos, tenemos una labor muy crítica, vemos enfermos críticos tanto como aquellos que están en la UCI. No permitamos que se piense, que nuestras autoridades piensen que en los servicios de urgencia vemos pacientes más leves. No, vemos pacientes en todo su espectro de gravedad. En el servicio de urgencia vamos a tener que intubar enfermos y darle todos los soportes críticos que requieran. Como les decía, somos los más expuestos, somos los que tenemos más tasas de burnout o quemarnos profesionalmente. Aquí quienes nos tenemos que alentar somos entre nosotros, principalmente respetarnos, tenernos paciencia, tener paciencia con los enfermos y convencernos que nuestra labor es crítica. Así que ánimo y saldremos adelante. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Queremos dejarlos a todos cordialmente invitados para la jornada de mañana a las 2, que presentará el doctor Mauro Orsini, quien es médico cirujano en la Universidad de Chile, magíster en salud pública, y viene de parte del MinSal con la parte de IAS, y abordaremos básicamente los temas de elementos de protección personal, también limpieza y desinfección de superficies y algunas recomendaciones sobre el manejo de los desechos hospitalarios. Así que creo que también parte de las preguntas que han sido o se han evidenciado durante el chat pueden ser resueltas también por él. El doctor quiere darnos una última... Gran parte de la enfermedad, de todas las enfermedades, y gran parte de esta enfermedad pandemia es el miedo. Es el miedo en la población y el miedo en nosotros mismos. El miedo de la población también es parte de nuestra labor. Transmitan tranquilidad a los enfermos, transmitan tranquilidad a aquellos que no pertenecen a los grupos de riesgo. Aquellos que son los expertos en infección intrahospitalaria o los expertos en infección en el hospital, transmitan tranquilidad al resto del personal. No permitamos que el miedo sea aquel que nos hace colapsar como prestadores de salud. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego y una próxima jornada.